La sociedad es la relación que existe entre tú y yo, entre nosotros. Y si nos preguntamos en qué se basa esa relación, nos daremos cuenta que no se basa en el amor, no se basa en la cooperación, en la amistad, sino que se basa en la envidia, en la competición. Y existe una cierta mala voluntad entre los individuos porque tratan de dominarse unos a otros. Y en la sociedad actual en la que vivimos y en la que hemos vivido durante más de 2000 años, vemos que existe cierto grado de malicia, cierta voluntad de dominar a otros, de coaccionar y de controlar. Y esto generará caos, y es el caos en el que vivimos actualmente. Porque como dijimos anteriormente, las ideologías separan a las personas, separan a la humanidad, porque donde hay dualidad hay conflicto. Cuando tenemos dos cosas, van a pelear entre sí, pero si fuera solamente una, no habría nada con la que tiene que pelear. Por lo tanto, la estructura de la sociedad en la que el individuo se ve sumergido, lo coarta y le impide ser libre. Y esta libertad es la que hace que no surja el ser creativo. La sociedad, como producto de la acción del individuo en su colectivo, basa su voluntad en oprimir, coartar al individuo y su libertad. Y esto hace que el individuo no sea creativo, porque está sometido por la sociedad. Y como habíamos comentado anteriormente, la sociedad es algo estático, es algo fijo. Primero porque es el resultado de nuestra acción, es decir, es lo que somos nosotros, y como el individuo está en conflicto, la sociedad, que es su producto, también estará en conflicto. Y entramos aquí en la problemática de que si tenemos que la sociedad es algo estático y el individuo es algo dinámico, va a entrar en conflicto, porque algo que es rígido y algo que está vivo no pueden confluir, y el individuo, al ser algo vivo, no puede entrar y formar parte de la sociedad tal como ésta quiere, tal como el mismo ser humano ha diseñado la sociedad e intenta que el individuo se amolde a ella, pero vemos que es incompatible y que esto genera caos. La sociedad estática siempre se va a fragmentar, porque al no ser orgánico, no está vivo, no evoluciona y coarta la libertad del individuo. El individuo busca siempre la libertad, busca ser creativo. Y en la sociedad que es rígida, nunca va a encontrar su creatividad, porque la sociedad hace que el individuo se vuelva repetitivo, se convierta en una especie de máquina. Y en esta imitación, el ser pierde su libertad, porque al imitar no está creando nada nuevo, no está haciendo como debería ser, sino que se está adaptando a un patrón externo que ha sido formulado desde un condicionamiento, desde una limitación, desde un conflicto. Piensa que la sociedad, no importa cuál sea su estructura ideológica o política, ya sea comunismo, ya sea capitalismo, lo que busca es que el individuo se adapte a ello. Busca limitar la libertad, porque existe un poder de dominación que surge del mismo ser humano que hace que todo el mundo confluya en un punto. ¿Para qué? Para poder tenerlos dominados. Visto esto, entendemos que la revolución creativa tiene que darse desde la relación individual, que es la sociedad. Desde el individuo, interactuando con otro, surge un nuevo movimiento, una nueva forma de hacer la sociedad, que viene desde la creatividad, no desde la imitación, desde el condicionamiento, que es como quiere la sociedad que seamos. Y estamos viendo que la sociedad está colapsando, se está deteriorando, porque como es estático, al no ser algo vivo, orgánico, tiende a desaparecer. Y en este caos tenemos que preguntarnos ¿qué es lo que puede hacer el ser humano para cambiar esto?
Porque la cuestión de cambiar el mundo ha sido siempre la más importante. ¿Cómo puede una persona, un ser individual, cambiar el curso de la historia, del mundo, de la sociedad? Primero, comprendiendo que la sociedad es fruto de la relación entre individuos y que si un individuo no es libre, no puede cambiar la sociedad, porque estará dentro del mismo patrón de esa sociedad. Y esta sociedad está generando un caos. Y es urgente que surjan nuevos arquitectos que una vez que hayan despertado su ser creativo, puedan de alguna forma cambiar el mundo. Porque cambiándose a uno mismo, cambiamos el mundo. Porque la sociedad es lo que somos nosotros. Pero no podemos adoptar fórmulas ya existentes. No podemos abordar el problema de forma positiva. Porque la pregunta que vendría a colación sería, ¿y qué es el ser creativo? ¿Cómo puedo ser creativo? Si lo enfocas de manera positiva, estaremos cometiendo el mismo error, la misma fórmula que se ha cometido a lo largo de toda la historia. Esto significa que tenemos que abordar el problema de forma negativa. ¿Y qué significa abordar el problema de forma negativa? Tenemos que encontrar no lo que es el ser creativo, sino lo que no es. El enfoque negativo es siempre el más acertado, porque vamos a descartar lo que no es. Y hemos dicho que el ser pierde la libertad en la sociedad, porque lo condiciona. Si nos damos cuenta, la respuesta de cada ser humano es en base a la sociedad a la que pertenece. La persona cristiana, la persona que sigue el Islam, una sociedad capitalista, una sociedad comunista, la persona que es hindú, su respuesta se basa en el tipo de sociedad en la que vive. Va a ser la misma. La respuesta de un cristiano, la respuesta de un capitalista, la respuesta de un comunista. Esto quiere decir que el condicionamiento es el que genera nuestra respuesta. Es siempre la misma, no importa que la persona la que elija. Si fuera la misma en relación al hecho, entonces no habría ningún problema. Pero al ser la misma basada en el condicionamiento, tenemos que ver que por ahí no es el camino. ¿Qué es lo que haría que un ser humano sea libre y por lo tanto pueda ser creativo? En el enfoque negativo sería darnos cuenta de lo que hace que un individuo no sea creativo. Y habíamos dicho que uno de los componentes era que la sociedad es estática. Algo que es estático, es decir, en la sociedad estática, el individuo tiende a la imitación. Vamos a explicar el problema de la imitación, porque hay que tener cuidado. Tenemos el ámbito externo y el ámbito interno. En lo externo es normal imitar, porque cuando yo quiero aprender a ser un ingeniero, a ser médico, cuando hablamos, el lenguaje que utilizamos son las mismas palabras. Yo uso el mismo lenguaje que puedes usar tú y razonablemente debe haber un cierto tipo de imitación en el idioma, porque si no, no nos entenderíamos. Pero esto sería en el ámbito externo. Sin embargo, en el ámbito psicológico, si existe imitación, el ser humano se convierte en un tipo de máquina, en un tipo de peón, que encaja en una factoría. Tiene las mismas respuestas, tiene los mismos anhelos. No es un ser humano único, sino que cuando lo absorbe la sociedad se convierte en un componente más, pierde su esencia, pierde su libertad. Ya no es un ser humano, ya es una máquina. Y si nos damos cuenta de esto, vemos que la sociedad estática lleva al individuo a imitar. Y en la imitación hay que destacar la figura del líder, el líder al que se imita. En toda sociedad hay líderes, tanto políticos como religiosos, como líderes de sectas, líderes gurús. En cualquier campo encontrarás un líder, alguien que guía, y la gente suele imitarlo. La imitación hace que perdamos la libertad, porque no hacemos las cosas por nosotros mismos. Si todo lo depositamos en un líder, estaremos confusos, porque tendemos a que el líder nos diga lo que tenemos que hacer. Y negamos nuestra capacidad para poder resolver
los conflictos por nosotros mismos. Esto quiere decir que la figura del líder es problemática, porque vamos a tender a la imitación. Teniendo en cuenta que el ser humano está en conflicto interno, este líder también va a estar en conflicto interno. Y, como hemos dicho al principio, la relación en la sociedad está basada en un tipo de malicia, en un tipo de mala voluntad, de dominación, de competición, de llegar a ser. Quiero ser más líder, el mejor, el que manden todos. Y eso va a hacer que lo que surja del líder sea también negativo. Y si imitamos ese comportamiento, vamos a tener una sociedad separada entre líderes con diferentes ideologías que entran en conflicto una con la otra. Y esta sociedad está abocada a la destrucción, porque es inevitable, es un hecho. Es algo que cualquier persona puede ver si sigue esta explicación y observa todas las causas que nos llevan a ello. Hemos concluido, por tanto, que la imitación lleva a la desintegración. Y en la imitación hay autoridad. La imitación la podemos definir como el culto a la autoridad. Esa autoridad de líder del que sabe y yo no sé. Por lo tanto, tengo que seguir lo que él dice, porque porque él quiere lo mejor para la sociedad. Pero él no se da cuenta que el líder en sí mismo también puede estar en conflicto. Si un individuo, un ser humano, admite que existe una autoridad por encima de él, en ese mismo instante ese ser humano está negando su creatividad, su libertad. Su libertad desaparece. Porque va a basar su comportamiento, su relación con el individuo, en base a lo que este líder le va a decir. Entendiendo esto, vemos que la imitación y el culto a la autoridad son los dos componentes que hacen que un ser humano no sea creativo. Ya sabemos lo que no es ser creativo. No se puede ser creativo si se repite, si nos convertimos en una máquina de imitar y si tenemos un culto a la autoridad. Porque para el sabio, la autoridad nunca es la verdad. La verdad en sí misma sí es la autoridad. Y si nos damos cuenta que en los momentos que hay felicidad, suele haber creatividad, no suele haber repetición, no suele haber una imitación. Cuando somos felices en esos pequeños momentos, vemos que actuamos espontáneamente. Y vemos que siempre es algo nuevo, algo fresco, no es algo repetitivo. Así que, si queremos encontrar el despertar del ser creativo, tenemos que darnos cuenta que la imitación que produce la desintegración de la sociedad porque convierte al individuo en una máquina y el culto a la autoridad niegan la libertad del individuo y eso hace que nunca pueda despertar la espontaneidad que otorga la libertad y que esta libertad llevará a que el ser pueda expresarse y ser algo nuevo siempre, algo vivo, no algo adaptado a una sociedad estática que tiende a la degradación. Si comprendemos este hecho, quizás podamos despertar lo que llamamos el ser creativo.